Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este encuentro, de este video encuentro, es más que nada introducir la unidad 3, que es la última unidad de nuestro trayecto formativo de educación en contextos de encierro y que tiene que ver con educar en contextos de encierro, ¿no? Tanto las leyes como las pedagogías, como los desafíos. Primero en esta subunidad 3.1 vamos a ver las leyes educativas. Las leyes son el marco indispensable para pensar, diseñar y poder llevar adelante las prácticas pedagógicas y poder así pensar los paradigmas que están en pugna, digamos, la educación como un beneficio en el marco de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, en esta progresividad de la pena, que es como la educación como tratamiento, versus la garantía de derecho de la educación desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde las normativas vigentes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la complejidad de estos espacios y que tanto el servicio penitenciario como educación son parte del mismo Estado. Entonces, para pensar la legislación en contextos de encierro, vamos a recurrir a tres herramientas fundamentales que nos enmarcan y nos ayudan a conocer cuáles son las obligaciones y los derechos de la educación en contextos de encierro. Estas tres herramientas son dos leyes que son la 26695, que es la modificatoria de la pena de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, es conocida como la Ley Puigros, que ahora la vamos a ver. Luego está la Ley de Educación Nacional del año 2006, que incorpora, lo importante es que en esta Ley de Educación Nacional se incorpora contextos de encierro como una de las modalidades del sistema educativo. En el capítulo 12 van a poder ver específicamente cuáles son las características de esta modalidad dentro de la Ley de Educación Nacional. Y una tercera herramienta, también muy importante, es el documento base de la modalidad de educación en contextos de encierro, que fue ratificado por el Consejo Federal de Educación en el 2010. Entonces, estas tres herramientas nos van a servir para enmarcar el tipo de prácticas que podemos llevar adelante en contextos de encierro y las obligaciones que tenemos desde educación y de tener en cuenta en estos espacios y cuáles son las obligaciones también desde el servicio penitenciario, desde justicia también. Bueno, entonces les decía, estos tres actos administrativos, estas tres herramientas son, por un lado, la Ley de Educación Nacional, que en su capítulo 12, ¿no? La Ley de Educación Nacional, que es esta, ¿sí? La pueden, obviamente está digital, ¿no? Y que en el capítulo 12 está específicamente la educación en contextos de encierro. Yo les voy a leer algunas partes que son importantes, yo los invito a que la lean en su totalidad, solo el capítulo 12, ¿no? Obviamente, que el artículo 55 señala: la educación en contextos de privación de la libertad es la modalidad del sistema educativo destinado a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno. Tengan en cuenta que previo a la Ley de Educación Nacional, Contextos de Encierro era un programa que funcionaba al interior de la Dirección de Adultos. O sea, pasó de ser un programa a estar escrito en la ley como una de las modalidades del sistema educativo. Esto obviamente le dio otra identidad, otra entidad y otra visibilidad de estos espacios, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, el artículo 56 señala que el cumplimiento de la escolaridad obligatoria se le va a brindar, se le va a garantizar a todas las personas privadas de libertad, más allá de la pena que estén cumpliendo, más allá de la situación procesal. Por otro lado, señala no solo que el Estado está obligado a garantizar la educación obligatoria formal, sino también la educación técnico-profesional, ofrecer educación superior,
siempre gratuita, desarrollar y estimular la creación artística, la participación en diferentes manifestaciones culturales, brindar información permanente sobre las ofertas educativas. O sea, todo el rango cultural y educativo, artístico y posible, ¿no? Todo debe estar garantizado porque recordamos nuevamente que los sujetos privados de libertad, la única garantía que no se les da es la de tránsito, pero todos los otros derechos deben estar garantizados. Tengan en cuenta para que cuando ustedes realicen el proyecto, que es el trabajo final de la cursada, van a tener que también anclar su justificación en la ley de Educación Nacional, en la 26695, en el documento base de la modalidad, ¿sí? Va a tener que tener una pata legal de justificación. Por otro lado, otra cosa importante que se señala en el capítulo 12, en el artículo específicamente 58, tiene que ver lo que habíamos hablado en otros encuentros sobre los jardines para los niños que viven con sus mamás privadas de libertad desde los 45 días a los 4 años. Y señala que los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada a estos niños de nacidos y o criados en los contextos a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas. O sea, está realmente tomando todas las posibilidades educativas y todos los destinatarios posibles en contextos de encierro. O sea, los jóvenes, los adultos y los niños que viven con sus madres. Entonces esto por un lado es la Ley de Educación Nacional. Por otro lado está pensando en educación, está el documento base de la modalidad de educación en contextos de encierro. Es un documento que es algo muy interesante que se hizo en un trabajo de un año o casi 2 años, un trabajo progresivo con todas las jurisdicciones, con todas las provincias, recurriendo a la experiencia que tenían los docentes, los directivos de contextos de encierro, los coordinadores jurisdiccionales, ¿sí? A través de reuniones y a través de la experiencia se fue construyendo este documento base de la modalidad para poder pensar, organizar y legislar esta área, esta modalidad del sistema educativo. Hay algunas cosas interesantes que plantea el documento base, también obviamente lo deben leer porque, bueno, es parte de la bibliografía y por otro lado lo van a usar para cuando tengan que hacer el proyecto como justificación también. Pero en el artículo 24 del documento base de la modalidad, que es la página 10, señala a los docentes que desarrollan sus tareas en las escuelas, en las instituciones de seguridad, dependerán de los sistemas educativos provinciales y de la CABA. ¿Qué señala esto? Que los docentes no pueden ser de servicio penitenciario. Los agentes penitenciarios pertenecen al servicio penitenciario, cumplen su función como trabajadores en ese ámbito y en educación van a ser trabajadores de educación, ¿sí? No pueden cumplir ambas funciones. Señala en el 25, dice, los docentes y los agentes de seguridad poseen roles diferentes y perfiles profesionales socialmente identificados como incompatibles. Por ello, no podrán aspirar a cargos docentes provinciales y de la CABA quienes sean cualquier tipo de dependencia, estén en cualquier tipo de dependencia o función en institución de seguridad. Por otro lado, señala que los propietarios de los inmuebles en el 27, a cargo de los propietarios de los inmuebles a cargo de la Administración de la Seguridad deben garantizar la existencia, o sea, el servicio penitenciario debe garantizar la existencia de un espacio adecuado para llevar adelante la escuela. Porque tengan en cuenta que los bienes inmuebles dependen del servicio penitenciario. Recuerden que es una institución al interior de otra institución. La propiedad inmueble, digamos, es del servicio penitenciario, no de educación. Entonces, ellos desde el servicio penitenciario deben garantizar que haya un espacio apropiado para llevar adelante las clases. También habla de la certificación en este documento base, que la certificación no debe
tener ninguna referencia a que ese nivel ha sido hecho, ese nivel educativo, ese proceso educativo haya sido hecho al interior de un contexto de encierro. Por otro lado, fundamenta también su preferencia, la preferencia de la presencialidad en contextos de encierro, ¿no? Porque muchas veces se ha propuesto llevar adelante fines como forma de garantizar la educación, pero señalamos siempre desde la modalidad de educación en contexto de encierro que la presencialidad es la forma para poder garantizar una educación de calidad y sobre todo en estos espacios. Entonces, bueno, este es pensando en educación, tenemos, recapitulando, la Ley de Educación Nacional, el documento base de la modalidad, estas dos herramientas, ¿no? Y con respecto a la legislación judicial, o sea, lo que tiene que ver con el proceso, con la ejecución de la pena, mejor dicho, es la 26695. La 26695 señala varias cosas, pero yo les quería señalar unos puntos, ustedes también obviamente, después la leerán completamente para poder tener una idea más acabada, pero bueno, señalan en el artículo 133 el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, más allá de su condena, más allá de la situación procesal que tengan. Que no se puede admitir ninguna restricción al derecho a la educación. También se señala que se debe notificar al interno, se le debe dar información a cada persona que ingresa al sistema penitenciario de que debe tener garantizado el derecho a la educación, o sea que puede asistir a algún servicio educativo, recapitulando, ¿no? Puede ser formación profesional, puede ser educación primaria, secundaria, pero que hay que informarla, y esto consta en el artículo 137 de esta ley 26695, que obliga al servicio penitenciario a informar que este derecho tiene que estar garantizado. Por otro lado, señala en el 139 que todo el proceso educativo, todos los avances educativos, toda la situación educativa de cada una de las personas privadas de libertad debe constar en el legajo de la persona. Y esto es muy importante, si bien muchas veces no se cumple, porque muchas veces hay traslados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, entre las diferentes unidades y en el servicio penitenciario federal, entre las diferentes jurisdicciones, y las personas que son trasladadas, cuando llegan a la otra unidad, muchas veces la escuela que los recibe no sabe en qué situación está, qué tenía aprobado, qué no tenía aprobado, qué estaba cursando. Entonces, esto debería estar actualizado en el legajo para que frente a un traslado no tenga que empezar todo otra vez en una nueva escuela. Muchas veces en contextos de encierro, en la modalidad, funcionábamos como nexos entre los diferentes directores. No sé, me llamaba el director de la Escuela Media de Junín, que había recibido una persona de la unidad 39 de Ituzaingó y que no sabía qué había estado cursando en la Escuela Media de Ituzaingó. Entonces me contactaba yo con el director de Ituzaingó, le pedía los datos para que el director de Junín se contacten, o sea, hacíamos gente que busca gente, ¿no? Contactábamos a ambos directores para que pudiesen tener la continuidad educativa de este alumno, de este estudiante, y que así no perdiera ni el año ni tuviera que empezar todo otra vez. Por otro lado, otra cosa importante en la 26695 tiene que ver con el artículo 140. El artículo 140, que se lo llama estímulo educativo, señala que ante el cursado de ciertos niveles o ciertas partes de ciertos niveles, van a tener una reducción en la progresividad de la pena. O sea, es así. Por ejemplo, dice un mes por el ciclo lectivo anual. O sea, esa persona va a tener un mes adelantado el acceso a ciertos beneficios si cursa, no sé, primer año del CENS. Después dice 2 meses por curso de formación profesional o equivalente. 3 meses por estudios secundarios completos, 3 meses por estudios de nivel terciario completos, y así puede ir juntando hasta 20 meses.
que no se malentienda, esto no es que se acorta la pena, porque muchas críticas en ese momento a Puigros era que le estaba acortando la pena. La pena no se puede acortar una vez que es dictaminada por el juez. La pena no se acorta, lo que se reduce es el tiempo antes que esta persona acceda a los beneficios. Recuerden que la pena es progresiva, se va pasando de etapa en etapa y lo que permite esto es llegar antes a la última etapa, que implicaría, por ejemplo, salidas transitorias, ¿no? Entonces es la llegada previa a ciertos beneficios en función de que está estudiando. Otra crítica que recibió esta ley es que decían, bueno, entonces estas personas van a ir a estudiar por el beneficio. Y realmente, primero que uno tiene que entender que en esta situación cualquier beneficio que se reciba en el contexto que venimos viendo no está mal. Segundo, ninguno de nosotros, o por lo menos muy pocos, fueron a la primaria y a la secundaria porque tenían ganas. Fuimos obligados por nuestros padres y así muchas veces hacen con los hijos, ¿no? El tema es qué es lo que pasa en la escuela. O sea, uno puede llegar por el beneficio en este caso o porque uno es obligado a ir por los padres cuando es chico, pero lo importante es lo que sucede en la escuela, o sea, lo que uno aprende en la escuela, los profesores con los que se encuentran y si los profesores tienen la capacidad, la habilidad, la destreza de poder generar buenas situaciones pedagógicas a la escuela. ¿Sí? ¿Por qué uno llega? No importa. El tema es qué es lo que pasa ahí. Entonces, la verdad que desde la modalidad siempre minimizamos esas críticas hacia esta ley, ¿no? Ese tipo de críticas. ¿Y por qué la educación es tan importante? Justamente porque la educación lo que abre es el camino a todos los otros derechos humanos. O sea, la educación es el derecho que abre el conocimiento a las personas sobre todos los otros derechos que tienen. Entonces, por esto es fundamental que todas estas leyes se lleven adelante, se conozcan primero, ¿no? Muchos docentes no las conocían y menos aún ni que hablar de las personas privadas de la libertad, ¿no? Pero bueno, entonces en primer lugar, para adentrarnos en el mundo de la educación en contextos de encierro, debemos saber cuáles son las leyes que nos regulan. Próximamente en estos días voy a subir el foro que va a tener que ver específicamente ya con la educación en contextos de encierro, ya entramos en la educación en contextos de encierro. Les vuelvo a decir, si bien esto es un poco tedioso, digamos, las leyes o las herramientas administrativas, la van a tener que usar para justificar, es parte de la justificación, además de la justificación pedagógica, está la justificación legal que nos regula, ¿no? Como docentes en contextos de encierro, como trabajadores de educación, como servicio penitenciario en el caso de los que sean penitenciarios. Entonces van a tener que leerla, saberla, son cortitas, no es no es turbio, digamos, es de fácil lectura. Entonces, bueno, voy a subir el foro, que va a tener que ver específicamente con educación y bueno, no podíamos llegar acá sin conocer quiénes son esos sujetos, cuál es el impacto que ellos tienen por vivir en esos espacios, cuál es la realidad social que tienen estas cárceles, cuál es la historia que fue conformando las instituciones carcelarias como las conocemos hoy. Entonces, bueno, nos vemos pronto y voy a subir el foro para que sigamos pensando la educación en contextos de encierro. Muchas gracias, saludos a todos.